Hoy en Doctor en Casa, diabetes gestacional, una problemática frecuente en el embarazo. Le contamos cómo detectarla y tratarla a tiempo. Además, les mostramos la última tecnología para controlar la glicemia. También adelantamos todas las noticias de la ciencia en nuestro segmento informativo. Todo esto y lo que usted quiere saber acerca de la salud y vida sana, lo va a encontrar en la próxima hora en Doctor en Casa, junto al doctor Daniel Nogueira y nuestro equipo de profesionales de la salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Supongo que disfrutando en familia a esta hora, ya prácticamente cerca del almuerzo. Bienvenidos a Doctor en Casa. Gracias por recibirnos una vez más. Como veíamos recién en los titulares, en los avances, varios temas para compartir con ustedes. Y uno de ellos, el que hemos seleccionado como tema central, diabetes gestacional. Hay mucho para hablar acerca de este tema, seguramente poco el tiempo, pero vamos a ir aportando algunos elementos que seguramente van a ser de mucha ayuda. Se trata, la diabetes gestacional, en definitiva, de una alteración de la tolerancia a la glucosa o el azúcar, como vamos a ver, que puede ser de severidad variable y que comienza durante el embarazo o que a veces puede ser reconocida esta diabetes por primera vez durante el embarazo, ya una diabetes que venía de antes pero que no estaba diagnosticada. Esta definición de diabetes gestacional es válida para distintas circunstancias. Por ejemplo, esto es independientemente del tipo de tratamiento que requiera, es independiente también, como les decía, de si ya era una diabetes que venía de antes y no era conocida o surge ahora en el embarazo, o bien si una vez diagnosticada esta va a persistir después en el tiempo o no, una vez que finalice el embarazo. En muchos casos, como usted sabe, ya se genera una predisposición para que esa señora a futuro, si no tiene controles adecuados, pueda tener mayor predisposición, ¿verdad, doctora? Que la tenemos ya aquí, a tener a futuro sí una diabetes. Vamos a compartir una cifra que después iremos analizando si corresponde exactamente o no, pero se habla de que entre un 5 y un 6% de las mujeres embarazadas pueden padecer diabetes gestacional. El primer programa de Doctor en Casa, hace ya varios meses atrás, estamos hablando del mes de octubre, justamente fue sobre diabetes. Hoy vamos a hablar de diabetes en la embarazada. Aquel programa fue diabetes y repasamos algunas imágenes que bien vale la pena recordarlas en su momento. ¿Se acuerdan que les decía que la glucosa es el combustible para que el cuerpo funcione? Es importante para que el cuerpo funcione. Todo lo que nosotros ingerimos, todos los alimentos se transforman una vez que se cumple el proceso digestivo y vemos los alimentos llegando al estómago. La primera, entonces, esa fase del estómago, la digestión, pasamos después al intestino. Lo que se absorbe, todo se transforma, entonces, como decíamos, gran parte de los nutrientes en azúcar. Azúcar que va a circular en la sangre, ese valor o ese concepto que después hablábamos en ese programa de lo que es glicemia o azúcar en la sangre o glucemia, azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque es el combustible para que el cuerpo funcione. Y por atrás del estómago allí teníamos un órgano que es el páncreas, que tiene una función no solamente en lo que es la digestión, sino también endocrina, produciendo hormonas. Entre ellas hacíamos referencia a lo que era, ahí lo tenemos al páncreas, a la insulina. Insulina que en ese momento representábamos como llaves que abrían las puertitas de las células para que el azúcar pudiera entrar. Y cuando esas llaves no son suficientes, entonces claro, no podemos abrir las puertas. Si no podemos abrir la puerta, el azúcar no puede entrar y en definitiva los niveles de azúcar aumentaban en la circulación sanguínea, lo que se conocía como hiperglicemia. Todos estos conceptos vamos a estar repasándolos en minutos nada más con nuestra primera invitada del programa de hoy. Marianela, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Mediodía. Daniel, qué importante que es el control, ¿no? Como Obviamente. forma de detectar este tipo de... Exactamente, ya vamos a preguntarle después a la doctora por qué es que surge esta diabetes gestacional, qué es lo que pasa, o sea, qué cambios son los que llevan a la aparición de este puede problema. afectar al bebé o no, también. Seguramente sí, porque hay que tener un diagnóstico oportuno y un control adecuado a los efectos de evitar complicaciones, no solamente para el bebé, sino también para la mamá. Claro. Ahí está. Y ahora vamos a demostrar. Y acá, entonces... bueno, era una forma, o sea, vamos a jugar un poquito, ¿no? Me acuerdo que en el primer programa lo hicimos con una puerta. Allá tenemos el páncreas de Tito por allá abajo. Sí, ¿te alcanzo? Ahí está. Sí, no. ¿Se acuerdan que en un momento se los mostrábamos? Páncreas que está situado a nivel abdominal, sí, bien en la parte profunda del abdomen. ¿Se acuerdan que estaba allí el intestino delgado, el duodeno, rodeando lo que era una parte del páncreas? Bueno, ese órgano que está ubicado ahí producía, como decíamos, entre otras cosas, estas llaves, sí, estas llaves que serían las moléculas de insulina.
Estas llaves, entonces, que son la insulina, circulan por la sangre y lo que hacían eran abrir la puerta, y de esa manera, si se abría la puerta, las moléculas de azúcar podían, ¿verdad? Vamos a meterlas para adentro, vamos a meterlas para adentro, entraban para adentro de las células. ¿Sí? De esa manera, la célula obtenía entonces el combustible necesario para poder funcionar adecuadamente. ¿Qué ocurre? Si estas llaves, que son las moléculas de insulina, empiezan a escasear o a faltar, son menos, tenemos menos llaves para abrir las puertas, entonces algunas no se abren porque no hay insulina y los niveles de azúcar empiezan a aumentar en el torrente circulatorio, en la sangre. Esto era gráficamente lo que en aquel primer programa, ¿te acordás? Que representábamos con ustedes, con una puerta, ahí está, con una puerta grande en la cual ustedes hacían de molécula de azúcar, que mira, están al tono contigo hoy las moléculas de azúcar, ¿viste? Así que bueno, diabetes gestacional que, como vamos a hablar ahora con nuestra primera invitada, hay una serie de estudios que forman parte de los controles de seguimiento de la mujer embarazada, y obviamente las glicemias en ayunas, pero también está lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. De la semana 24 al 28. Aproximadamente, ahí está, que se hace a los efectos de diagnosticar una posible diabetes gestacional que hay que tener en cuenta entonces a los efectos de hacer el trabajo que corresponde y la prevención adecuada. También hay factores de riesgo, ¿verdad? Hay varios factores de riesgo, algunos ya los vamos a estar hablando, pero por ejemplo, si ya hubo una diabetes gestacional previa en un embarazo anterior, tenemos mayor chance de que esta persona pueda volver a tenerla. Si somos hipertensos, por ejemplo. Ahí ya digo, en realidad no está muy ligado. Sí, para el caso, por ejemplo, que haya sobrepeso. Un índice de masa corporal mayor de 27 generalmente predispone. Si hay familiares de primer grado, por ejemplo, con diabetes, eso también favorece. Si hubieron, por ejemplo, partos previos de niños grandes, de más de 4 kilos, ahí también se predispone y hay muchos factores de riesgo más que vamos a ir repasando después con nuestra invitada. Bien, así que luego vamos a profundizar más. Vamos a hacer un resumen síntesis. Y ya venimos a la primera entrevista. Vamos. La diabetes gestacional es una forma de diabetes inducida por el embarazo. No se conoce una causa específica de este tipo de enfermedad, pero se cree que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina, y el resultado es un alto nivel de glucosa en la sangre. Una de las consecuencias más frecuentes es un incremento de peso desproporcionado del bebé y una mayor probabilidad de que el bebé desarrolle obesidad y o diabetes de tipo 2 en su vida adulta. Los factores que dan lugar a este problema de salud hacen que una mujer pueda debutar con una diabetes durante el embarazo en el segundo trimestre, que es cuando la placenta empieza a funcionar adecuadamente. Se puede presentar visión borrosa, fatiga, infecciones frecuentes, incluyendo las de vejiga, vagina y piel, aumento de la sed, incremento de la micción, náuseas, vómitos y pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito. A mayor edad, mayor riesgo. También embarazos después de los 30 años, obesidad, diabetes gestacional en otro embarazo y haber tenido en un embarazo previo un niño con más de 4 kilos. El fumar dobla el riesgo de diabetes gestacional. El diagnóstico se confirma por exámenes de laboratorio y con la realización en toda embarazada sobre las 26 semanas de la denominada prueba de tolerancia oral a la glucosa o curva de glucemia. El tratamiento, como en otros tipos de diabetes, se centra en mantener el nivel de azúcar en sangre en los rangos normales y puede incluir dieta, ejercicio e insulina. Muy bien, seguimos avanzando en este tema central, que es la diabetes gestacional, y presentamos ahora a la doctora Cristina Ferranz, quien es diabetóloga de la Asociación Española. Cristina, bienvenida. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Comentábamos recién algunos factores de riesgo que podrían llevar a la predisposición de aparición de una diabetes gestacional. Hablábamos de un antecedente anterior, familiares de primer grado, niños que hayan tenido alto peso en embarazos previos. ¿Qué más puede condicionar esta situación? Bien, otros factores de riesgo a tener en cuenta son la edad de la madre. Una madre de más de 30 años o más está siempre en mayor riesgo de tener una diabetes gestacional. Antecedentes de embarazos que hayan sido con una evolución mala, que hayan tenido malformaciones previas, pueden haberse debido a una diabetes gestacional que pasó desapercibida. Creo que dijeron algunos otros, pero hay algunas mujeres que tienen una enfermedad endocrina también, que se llama síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces va a condicionar dificultades en quedar embarazada, pero también
puede cuando queda la aparición de la predisponer diabetes durante el embarazo. a la diabetes gestacional. Bien, ¿y por qué se llega con la diabetes gestacional? ¿Qué es lo que pasa? El embarazo es una situación diabetogénica para la mujer. Aumenta la resistencia a la acción de la insulina propia, sobre todo a partir de la semana 20. Por eso es que se busca, sobre todo la diabetes gestacional, a partir de la semana 24, con la curva de glucemia que recién mencionaban. De todas formas, hoy hay como una epidemia también de obesidad, de todo lo que son factores de riesgo, que es uno de los factores de riesgo también de tener diabetes gestacional, y por eso también hay que pensarla desde el inicio, desde la captación de la embarazada, y toda embarazada debe a su vez plantearse que cuántos de estos factores de riesgo tiene para detectar lo antes posible la posibilidad de tener diabetes gestacional. Porque incluso decíamos, pueden haber casos de diabetes que no está diagnosticada en una mujer que se embaraza y que obviamente aflora el diagnóstico en este periodo. Sin duda muchas mujeres reconocen recién su diabetes durante el embarazo porque antes simplemente no se habían realizado ningún control. Entonces es importante en esa primer glucemia de ayuno que se le va a hacer en el momento de captarla como embarazada, que detectar ya con los niveles adecuados que son distintos que para la diabetes. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los criterios diagnósticos en el caso de una diabetes gestacional? Bien, los criterios diagnósticos son en esa glucemia de ayuno mayor de 100 miligramos por decilitro, estamos hablando de una diabetes gestacional. Si bien el valor debe ser repetido en los 3 días siguientes para confirmarlo. Si la glucemia de ayuno es normal, pero llega a la semana 24 a 28, se debe realizar una curva de glucemia y en ese caso el valor de las 2 horas después de realizar la carga con 75 miligramos de glucosa anhidra debe ser, si es mayor de 140 miligramos, también nos está diagnosticando una diabetes gestacional. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de tener un adecuado control en la embarazada para el caso que se haya diagnosticado una diabetes gestacional? O sea, ¿cuál es la importancia para ella y cuál es la importancia también para el bebé? Ahí está. Es sumamente importante mantener un buen control. La glucemia elevada es alimento extra para ese bebé y por lo tanto lo va a hacer crecer en una forma inadecuada para el crecimiento gestacional que tiene. Pueden tender entonces a ser niños macrosómicos, justamente, que son aquellos de más de 4 kilos al nacer, con todas con las complicaciones que pueden derivar de esto, embarazos que tengan que terminar en cesárea, distocias del parto, e inclusive para después de que el niño nazca, hay que hacer un seguimiento porque podrían tener hipoglucemias posteriores al nacimiento. Claro, acostumbrado a azúcares elevadas mientras estaba con la mamá, después que sale, los niveles de azúcar bajan. Bajan bruscamente y produce hipoglucemias porque el niño mismo ya estaba formando más insulina para metabolizar la que su madre tenía en realidad. Durante el embarazo, ¿riesgos de alguna malformación, alguna alteración producto de la hiperglicemia en la madre? Sí, sin duda que sí, sobre todo en el primer trimestre, que es el trimestre de la organogénesis de ese feto. Las posibilidades de malformaciones si se mantienen glucemias elevadas existen. Bien. Las metas en cuanto al control, ¿cuáles serían para una embarazada con azúcar elevado? Ahí está. Es importante hacerse el monitoreo del que tanto hemos hablado e insistido en todo lo que hace a la diabetes. Es importante que la mujer se controle un mínimo, idealmente, de 3 veces por día. Es un periodo corto en que la madre en general está motivada para cuidarse y para controlarse y conseguimos que adhieran a este control. En algunas que andan muy bien y no quieren hacerse tantos controles, lo manejamos con 2 o 3 controles por semana, en general en diferentes horarios del día, para ver cómo están en ayunas y cómo están antes o después de las comidas. Cuando estamos en ayunas, tratamos de que estén en niveles más bajos, por supuesto, y que esos valores no superen los 140 miligramos. Ahí está. Perfecto. Cuando estamos después de una comida,
los valores pueden subir un poquito más y ser un poquito más flexibles. Ese automonitoreo post ingesta, post una comida, ¿en qué momento hay que hacerlo? ¿Cuánto tiempo es después de haber ingerido? Y si hablamos del primer bocado, último bocado, porque a veces se genera un poco de confusión en eso. Es cierto, eso genera confusión. Cuando hablamos de los controles post comida, son posteriores al momento en que uno empieza a comer o se pone el primer bocado de comida a la boca, aunque después tenga una sobremesa más prolongada, se cuenta a partir del momento en que empezó a comer. Y los controles podrían hacerse a la hora o a las 2 horas de comenzar a comer. Los valores más altos se van a ver siempre a la hora de comenzar a comer, pero tenemos parámetros tanto para la hora como para las 2 horas que se podrán ir manejando en cada uno de los casos. Muy bien. En cuanto a los pilares de manejo de estos pacientes, es igual que para el resto de los diabéticos, o sea, siempre educación, automonitoreo, se incluye la actividad física también, la alimentación. ¿Siempre se termina en insulina en las embarazadas con diabetes o no? Yo te diría que casi el 90% de las mujeres se manejan solamente con un buen plan de alimentación, con un poco de ejercicio, adecuado a lo que la mujer hacía antes. No vamos a iniciar un ejercicio exagerado o distinto en un momento muy especial también. Pero una caminata cualquiera puede hacer en forma diaria. Y la dieta en general soluciona la mayoría de estos casos. Perfecto. ¿Hay que reclasificar a estas señoras embarazadas más adelante? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el seguimiento después que se terminó el embarazo? Por supuesto. Como decíamos, el embarazo es una situación diabetogénica. Culminado el embarazo, la mayoría de estas mujeres no van a presentar hiperglucemias. Se las va a seguir en las primeras 48 horas para ver si esa evolución fue a la regresión, si volvió a los valores normales como le pasa a un buen porcentaje de mujeres. Pero hay que reclasificarlas también un poquito más adelante. 6 semanas después, entre 6 y 8 semanas después de haber tenido a su bebé, esa mujer debe concurrir a revalorarse, a reclasificarse con una nueva curva de glucemia. Muy bien, perfecto. Cristina, muchas gracias por tus aportes. Es importante esa reclasificación y es importante también que si se le detectan factores de riesgo, ya habiendo tenido una diabetes gestacional, que se maneje en estilos de vida adecuados después de terminar ese embarazo para evitar más adelante siendo diabética, ¿no? Sin duda, sin duda. Te saludo, te despido para que salgas por este costadito. Gracias, será hasta la próxima. Bueno, claro, ¿no? Muy claro, fundamental una buena dieta y ejercicio, ¿no? Que vamos a estar hablando más adelante. No más allá de lo que estaba habituado a hacer, como decía la doctora, tampoco va a empezar a hacer una actividad que antes no la ponía en práctica, pero creo que lo importante es destacar que es una situación perfectamente manejable, que se puede controlar y que bueno, tiene que hacerlo por su bien y también por el bebé que se está esperando. Más adelante me encantó vamos a estar esto, las moléculas de glucosa por acá. Sí, hay muchas afuera. ¿Vas a jugar ahora en el corte? Jugamos un poquito acá en el corte. ¿Qué te parece ahora si vamos a un corte y vamos a ver una trivia? Muy bien, a ver cuál es la pregunta. Respecto a la gripe y el resfriado, 1. ¿Se pueden curar con antibióticos? 2. ¿Son virales y solo se tratan los síntomas? 3. ¿Tener frío o estar mojado favorece la enfermedad? Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud. Respecto a la gripe y el resfriado, 1. ¿Se pueden curar con antibióticos? 2. ¿Son virales y solo se tratan los síntomas? 3. ¿Tener frío o estar mojado favorece la enfermedad? La correcta es la opción 2. La gripe y el resfriado son problemas de salud diferentes, pero que tienen en común ser causados por virus. Su duración es autolimitada en el tiempo de 7 a 10 días y el tratamiento solo consiste en aliviar los síntomas. Muy bien, bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Causa viral, autolimitada en el tiempo, tratar los síntomas, pero por favor no tomar antibióticos ante resfrío o gripe porque no corresponde, ya lo hablamos en alguna ocasión anterior cuando tratamos estas dos enfermedades.
El automonitoreo es uno de los pilares fundamentales en lo que es el manejo de un paciente con diabetes y por eso hemos elegido para este bloque hablar en relación a este tema y hemos invitado a la doctora Carmen Piciotano, quien es coordinadora del Servicio de Endocrinología y Diabetes de la Asociación Española. Así que bueno, Carmen, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un ambiente muy lindo acá entre todos, es muy cómodo. Realmente sí. Siempre comento que uno de los mayores avances que hemos tenido en la educación del paciente diabético es justamente el contar con los reflectómetros modernos que miden la glucemia capilar en 20 segundos. Yo siempre recuerdo y le digo a veces cuando hablamos con los estudiantes o con los médicos jóvenes o con el propio diabético cuando a veces dice, ay, qué horrible, que me tengo que controlar, que en el año 75, cuando empecé a hacer endocrinología, íbamos a los campamentos de niños diabéticos que realmente se controlan muchas veces por día con materiales muy sencillos, como era, por ejemplo, el reactivo de Benedict, que se ponía en un tubo de ensayo con las gotas de orina, se agitaba y según el color era aproximada la glucemia que tenía. Ahí está, porque si los niveles de azúcar en sangre están por encima de determinado valor, el azúcar se elimina por la orina y se puede detectar o se detectaba a través de estas tirillas. Con el reactivo de Benedict, sin tirillas, era el reactivo de Benedict, un líquido que llevábamos azul, lo poníamos en el tubo de ensayo y ahí iban las gotitas. Claro, las tirillas fue después que aparecieron para orina también. Después también. Y lo otro, para detectar la cetonuria, que ahora tenemos justamente también con el reflectómetro poderlo detectar, la cetonuria se hacía con el polvo de rotera. Llevábamos un frasco grande con ese polvo blanco, poníamos la gota también de orina y teníamos glucosuria y cetonuria aproximada. Había que salir con una valija de Había que reactivos. salir realmente con montones de cosas, era todo un drama. Y después comenzó otra etapa, porque en el mundo se comenzó a fabricar el hemoglucotés. ¿Quién no puede recordar de aquellos diabéticos de aquellos tiempos cómo nos facilitó la vida tener esa tirilla, hemoglucotés, que es una marca, para hacer la glucemia capilar? Y que en 2 minutos nos daba con el cambio de color la glucemia muy aproximada de lo que en ese momento tenía el diabético. Ya está diciendo glucemia capilar, o sea, niveles de azúcar, glicemia o glicemia, niveles de azúcar en sangre a través de una muestra de sangre capilar. Capilar, ¿no? capilar. Para pinchar el dedito. Capilar. Entonces, la verdad que se ha recorrido un largo camino en la diabetología, sobre todo para el buen control de esta enfermedad, que cada vez hay mayor incidencia, mayor prevalencia, y realmente para facilitarle la vida, es decir, que se conviva con la enfermedad en forma natural, que puedan hacer las correcciones si son insulino dependientes, de acuerdo a la glucemia capilar que tengan con su reflectómetro, cada vez más sencillo de llevar también encima. Y para los diabéticos que son diabéticos tipo 2, que ya sea en la parte educativa van a marchar con la dieta, el ejercicio o un hipoglucemiante oral, se controlen también 2 o 3 veces por semana en determinado momento y sabiendo la cantidad de glucemia que para ese momento existe. Generalmente cuando están bien controlados estos pacientes se distancia un poco más el automonitoreo. No así en el paciente que recibe insulina, que requiere más controles, más monitoreo. Porque yo siempre les digo, es como estar conduciendo un automóvil con los ojos vendados. Exacto. Porque no sabemos qué valores de azúcar tenemos para hacer los ajustes y, bueno, y corregir, ¿no? A propósito hablando de estos dispositivos, un mensaje para todos los socios diabéticos de la Asociación Española, porque se han comenzado a cambiar los aparatitos para medir la glicemia capilar. Se va a hacer en distintas fases, obviamente que ya cada médico endocrinólogo le va a estar diciendo a su paciente en qué momento concurrir, pero es importante porque se van a cambiar en muy poco tiempo prácticamente todos, ¿no? Prácticamente en julio y agosto van a estar cambiándose los aparatos, más de 6.000 aparatos para hacerse el monitoreo. Por supuesto que se cambiarán primero aquellos que tienen de repente una insulinoterapia intensificada y después aquellos que no necesitan hacerse tantos monitoreos como son los diabéticos tipo 2. Pero realmente yo creo que también mandar el mensaje a la población con diabetes, a las personas con diabetes de la Española, que no es porque se cambie el aparato va a ser diferente el control de la glucemia. Es decir, todos los aparatos en nuestro medio que miden la glucemia capilar son buenos, son excelentes y realmente con lo que yo conté se podrán imaginar qué adelanto tan grande. Es decir, el aparato que vamos a tener ahora es de las mismas características que los aparatos anteriores en cuanto a la fidelidad del resultado. Y también tiene otra característica que lo va a decir ahora la licenciada de nutrición, que lo hacen un poco distinto. Pero es decir, la calidad
Y la fidelidad es lo mismo. Exactamente, con alguna cosita nueva que creo que agrega por ahí. Exactamente. Lucía La Salvia, licenciada en nutrición y representante del laboratorio BioEris. Bueno, nos vas a contar un poquitito de este nuevo dispositivo, qué características tiene. Bueno, el dispositivo que vamos a presentar es el Freestyle Optium del laboratorio Abbott. Es un medidor de glicemia capilar donde se diseñó para que sea exacto, preciso y fácil de usar para los pacientes, que eso es muy importante. Tiene la posibilidad de medir glicemia en sangre, pero también cetonas en sangre, como decía Carmen. Eso sería, digamos, un elemento nuevo, importante a tener en cuenta. Es lo principal. Ahí va. El mismo aparato mide esas dos cosas, con diferentes tiras. Lo hace en 5 segundos, tanto la glicemia como las cetonas en sangre. Son los resultados precisos, con una mínima gota de sangre, aproximadamente de 0,6 microlitros, lo que se asemeja a la cabecita de un alfiler, o sea que con eso ya... Un pedacito pequeñito, o sea que no me va a doler mucho. Exactamente, no te va a doler mucho. Como característica del aparato, bueno, tiene una memoria, no precisa calibrar primero que nada, se pone la tira y enseguida... Se autocalibra. Eso está bueno porque antes había que, ante el cambio o renovación de las exactamente, eso fue una mejora que se le hicieron a estos aparatos. Y también ahora las tirillas vienen de manera distinta. Bien, vienen en foil individual, lo que permite que haya menos desperdicio de tiras porque se abre la tira al momento de hacerse la prueba, no se contamina, también es más fácil para el paciente porque se la puede llevar, sin necesidad de llevarse toda la caja o todas las tiras, las puede llevar las que va a necesitar ese día o esos días que vaya a salir. Muy bien. El aparato tiene una memoria de 450 registros, van quedando todos grabados con la fecha y el horario en que se lo hizo. Tiene una luz, pantalla iluminada para aquellas personas que tienen poca visión o están en un lugar oscuro. Tiene una alarma que lo que te avisa es que empezó a medir, o sea, pones la tira, pones la sangre y la alarma te dice que empezó a medir y cuándo terminó. Bueno, los resultados en 5 segundos, como dijimos. Y ¿se pueden pasar a una computadora después? También. ¿Lo registro, graficar, por ejemplo? Exacto, se bajan los datos a la computadora y se puede hacer muchas cosas con eso. Se baja la lista diaria de registros mensuales de 3 meses o todos los que tengas grabados y ahí puedes hacer varias gráficas, depende lo que quiera el médico o el paciente. Exacto. En ese automonitoreo obviamente es importante, siempre le decimos a los pacientes, no es decir, hago un registro, un valor y queda ahí aislado, sino que asociar ese valor a lo que pasó alrededor. Exacto, decir, bueno, comí de más, comí de menos, hice ejercicio, no hice, puedo estar con una infección. O sea, ese es el valor real del automonitoreo, que uno vaya aprendiendo a identificar por qué ese valor que acaba de medirse, ¿no? Es que es muy importante. A veces decimos, parece la escuela de la diabetes, nuestro servicio de diabetología, ¿no? Dale. Porque cada uno lleva a veces su cuaderno con el registro del ejercicio físico, de la comida y del automonitoreo. Y va moviendo las diferentes piezas según el automonitoreo. Bien. Bueno, la caja viene con el medidor, viene el dígito punzor, que tiene para graduar, lo vamos a más o menos dejar en 3, que es una media, pero dependiendo del tipo de piel de cada uno es que se gradúa. Vienen las lancetas, viene el manual de usuarios y una libretita para anotar los registros, para anotar el automonitoreo. Bien. Bueno, el dedo la medida de lo posible, ¿no? Bien, el dígito punzor lo vamos a abrir, vamos a colocar la lanceta, que también es muy sencillo. ¿Qué gota? A ver, ¿qué gota? ¿Pinchamos y cuál de ellas? ¿Hay que desechar la primera? No. ¿No? ¿No es necesidad? No. Porque hay quienes se han habituado a sacar la primera gota, desecharla y después volver a extraerla, ¿no? No es necesario. No. Si está bien hecha la punción, no es necesario. A veces lo que pasa es que da una gotita muy chiquitita y no pueden, ¿no? Nuestras tiras, una de las características que tiene también es que si no alcanzó la muestra, no empieza la medición y permite en 20 segundos poner otro poquito más para que... Sin que dé falseado el dato. Exactamente. Muchas veces pasaba eso también. Bien, se desperdician menos tiras. Bien. Bueno, estas cositas negras que tiene la tira van para adentro y para arriba, se pone y se va a esperar que pida... Aparece un mensaje pidiendo la gotita de sangre. Ahí es cuando ya está listo para... Bien, ahí ya está pidiendo la gotita. Tiro para atrás, cargo. Ahí está. Y ahora hay en que sonreír. Ahí está. Y a ver, ¿por qué el costadito del dedo? Vamos a explicarlo. Porque tiene menos sensibilidad que la yema del dedo, porque aquellos que escriben en computadora y todo, necesitan los deditos acá, tenerlos bien.
puede pasar que haya vasoconstricción por susto y que no salga la gota de sangre. Sí, que ahí... Sí, ahí hizo la señal. Bárbaro. Es más, necesito comer algo. Necesitas comer un poquito. 0,65. Sí, urgente, te tienen que traer alguna cosa rica para comer acá. Tienen acá, viste, son recluidos, ¿no? Pero sin ningún tipo de aporte. Sí, almorcé. Vieron que es muy sencillo el uso. En 5 sí, segundos ya tenés un resultado y aparte también preciso. Pequeño. Una pequeña gota, exactamente. Práctico. Claro. Muy bien. Y de fácil traslado también lo que es el kit, ¿no? Y bueno, así que pronto ya empiezan a renovar. Pronto ya se empieza a renovar a partir del 1 de julio. Se les va a citar, es decir, y aparte que ver todas esas facilidades yo creo que hace que también la gente tenga una gran confianza en el aparato. Cuando lo vimos en el Congreso de ALAD, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, acá en el Uruguay, cuya presidenta fue la doctora Ana María Jorge, se presentó el Freestyle en el año 2000. Y realmente para mí la mayor novedad que tenía este aparato era que tiene para hacerse la cetonemia. Es decir, en aquellos pacientes que tienen muy alta la glucemia y sobre todo también en las embarazadas, con la misma gota de sangre después hacerse la parte de la acetona en aquello que usábamos antes, el polvo de roterano. Entonces, no hay un aparato acá en el Uruguay, que son todos muy buenos, que tengan la posibilidad de hacer cetonemia. Para explicarle a la gente, ¿qué implica la cetonemia? ¿Qué es lo que mide y por qué? Bueno, justamente mide como el paso previo a una descompensación de la diabetes. Es decir, y también a veces en aquel que tiene una hipoglucemia severa, el paso previo también a la descompensación. Está midiendo cuánto de grasa se está quemando, cuánto de hidrato nos está faltando y realmente es como una prevención para decir, bueno, aquí tomo mis medidas. Si es un diabético insulino dependiente, se da para darse un ajuste de rápidas. Si es un paciente de repente diabético tipo 2 que está con acetona positiva, será el momento que deba de ingerir de repente un hidrato de carbono. Entonces sirve, pero mucho. Ahora, hay que aclarar, las tirillas de cetonemia no se dan en la institución. Se va a seguir, como el Ministerio de Salud Pública ha marcado, entregando las tirillas correspondientes al aparato, pero hacerse la glucemia capilar. Las de la acetona, el paciente es dueño de comprarlas si quiere, en el laboratorio, donde la venda, no sé. Pero se entregan las de glucemia capilar como marca el de... Ahí está, que teniendo un control correcto de la glucemia capilar es más que suficiente. Sí, más que suficiente. Ya lo otro, obviamente, que es lujo, que es un buen aporte, un excelente aporte. Lo usamos muchos en niños nosotros, que son los que se nos descompensan fácilmente. Y aparte porque es más difícil el manejo de ellos. Totalmente. Por ser niños. Totalmente. Carmen, muchas gracias. Bueno, una cosa que me gustaría transmitirle a los pacientes que van a cambiar el medidor es que vamos a hacer la educación correspondiente, o sea, se lo vamos a cambiar personalizado, nos vamos a sentar con ellos, les vamos a explicar cómo se utiliza, le vamos a evacuar todas las dudas y para que no quede nada. Eso es importante porque no es que vayamos a hacer un cambio, no, le vamos a explicar cómo se utiliza el nuevo medio. Como corresponde, ¿verdad? Que ya lo hablábamos hoy también. La educación también es otro pilar fundamental, en cualquier enfermedad, pero en el diabético con más razón. Gracias, Carmen. Gracias, Lucía. A ustedes, mucho gusto y vamos a ver. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud. Muy bien, estamos iniciando el bloque 3 de Doctor en Casa, momento de hablar de nutrición, pero... Escucho algo, ¿no? Algo por ahí. ¿Escuchas algo? ¿Entró algún gatito, algo, no? No, se agrandó la familia de Doctor en Casa. ¿Se agrandó la familia nutritiva? Sí. ¿Ah, sí? ¿Vamos a conocer a Lucio y Ciro? Lucio y Ciro, a ver. Sí. Mirá, Virginia. Virginia, bienvenida. Y mirá que bien acompañada. Acá estoy con Lucio y con Ciro. ¡Qué precioso! ¿Cómo se identifican esta parte de la ropa? Bien diferentes. Son bien diferentes. ¿Sí? No, y además los ojos de Virginia, como pueden ver. Nacieron el 10 de abril, ¿no? 10 de abril. 10 de abril, así 10 que de ya... abril. Qué impresionante. ¿Sí? ¿Me toca? Con tu remera. Justito. Ay, Lucio con la tía Nela. El Lucio con la Capaz tía que están con Nela. hambre ya. Cerca de mediodía, los pobres ya deben de querer almorzar también. Además de todo, viste, la espera, la gente diferente. Sí, entonces, bueno, eso también. ¿Cómo la llevan con Mateo? ¿Cómo es estar criando mellizos? Una experiencia hermosa, absolutamente agotadora.
Me imagino. Pero duermen un poquito más ahora, ¿no? Un poquito más, pero ¿viste cómo es esto? Cada uno tiene su ritmo. Ahí está. Entonces, cuando uno se duerme, el otro se despierta. Cuando uno se duerme, el otro se despierta. Y así vamos. Mirá, los dos ya están. Ya están, sí, ya están. Ya están. Vamos a pedir a ver si... Felicitaciones. Ahí que venga el papá. Ahí está, que venga el papá. Ahí está, se lleva uno. Bueno, felicitaciones a los dos. Y podemos decirle a la abuela que también está ahí, que la abuela venga a buscar a... Sí, cómo no, a ver, abuela. Que la abuela mira preocupada de allá, que a ver por qué llora ese nieto. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Bueno, divino. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Preciosos esos bebés. Lo teníamos como bebé porque además todo el embarazo estuvimos acá, ¿no? Exactamente. Es verdad. Fueron viendo la evolución. Virginia, vamos a hablar de diabetes gestacional. ¿Tuviste diabetes? Ahí está, mirá qué tema. ¿Embarazo? No, pero bueno, vale la aclaración y está bueno comentarlo porque justo la médica que estuvo hace un momento estaba comentando que cuando se da un valor alterado, más de uno, la primera glicemia que se toma, hay que empezar a controlar y a mí me pasó. A mí me dio 1,01 la primera glicemia que me tomaron. 1,01. 1,01. Y bueno, y como está perfecto, mi ginecólogo me indicó hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. La primera prueba me dio lo que viene a decir normal, pero obviamente igual tuvimos que repetirla nuevamente en la semana 24 de embarazo para asegurarnos que realmente estaba todo bien. Bien. Perfecto, En mi caso entonces. no tuve diabetes gestacional, pero hoy en día, y por ejemplo cerca a mí, hay mucha gente que en los embarazos ha cursado su embarazo con diabetes gestacional o que tenía una resistencia a la insulina previa del embarazo. Exacto. Y en el embarazo, que es una situación de gran estrés, ahí sí se manifiesta o se expresa con un nivel mayor, con mayor controles, con mucha más preocupación. Y bueno, y bien o mal, al mismo tiempo no podemos olvidarnos que es algo que estresa y angustia a la madre. Exacto. Sí. Dice que le saques un poquito el pelo del micrófono. Ahí está, muy bien. Estresa y angustia a la madre. ¿Sí? Entonces, es una situación que si no venía con este tipo de controles, preocupa todo lo que es la etapa de pincharse. Sí. Hay que empezar a pincharse, como decía la doctora, en un control de 3 veces día sería lo ideal, pero bueno, se puede ir viendo, entonces estresa y en algunos casos se necesita llegar a la insulina. Exacto. Yo, por suerte dijo que no es la mayoría, ¿no? Pero obviamente que la alimentación tiene mucho que ver o pesa mucho a la hora de llegar a un diagnóstico de este tipo. El ejercicio ya vimos que en realidad no implicaba hacer más ejercicio del que se hacía habitualmente y si no estaba acostumbrada tampoco es momento de empezar a hacer ejercicio. Así que la alimentación, pilar fundamental. Es un pilar fundamental y además es algo que empieza a preocupar. Porque bueno, el embarazo, esta alimentación es la alimentación habitual de un diabético, ¿sí? Mezclada con las necesidades del embarazo. Claro. El embarazo, como hemos hablado en otras ocasiones, tiene necesidades aumentadas en lo que es hierro, ¿sí? Entonces recordamos carnes y lentejas, y en lo que son lácteos. Exacto. Por un metabolismo aumentado. Esto no quiere decir, ya lo dijimos cuando hablamos en algún momento de embarazo, que se coma por 2 o por 3, como en el caso de Virginia, porque había mellizos, o sea, no. No. Ahí está. No, bien. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que hay requerimientos aumentados porque nosotros estamos en el momento del embarazo, estás generando un montón de componentes en una nueva vida, que necesitas nutrientes específicos. Entonces lo que necesitas es calcio y en el caso de hoy trajimos lentejas para hablar del aporte de fibra, ¿sí? Pero hierro, tanto sea en lentejas como puede ser en carne. Entonces, eso mismo también se debe contemplar, que eso es lo menor. No solo que la alimentación adecuada para una persona con diabetes, sino además los requerimientos aumentados por el embarazo y una alimentación equilibrada. En el caso de una diabetes gestacional, lo que se controla es el total de hidratos de carbono que hay en la alimentación. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no vamos a dejar de comer pan, por eso lo traje específicamente, ni papa y boniato, ni arroz y lentejas. Los vamos a comer, pero vamos a controlar la cantidad que se consume. Una porción. Exacto. Que además varía dependiendo de la persona. Y esto es lo importante que tengamos claro. No es, bueno, la porción de todos es esta. No, dependiendo de la mujer, dependiendo de la edad, dependiendo de la actividad física que realice, va a estar asesorada por un equipo que la va a asesorar en qué y cómo comer. No hay una fórmula para todas las diabéticas que estén embarazadas. Exacto. Y además, ¿qué es lo que sucede? El embarazo va cambiando y va cambiando los requerimientos y las necesidades según las diferentes etapas del embarazo.
Entonces su alimentación se va a ir modificando. Obviamente que debemos retirar los azúcares, eso es indiscutible. De ahí en más, ¿qué cosas tenemos que tener? Los azúcares refinados y las preparaciones que contengan miel, mermeladas, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que tener súper claras? Lo que se le llama el índice glucémico, ¿sí? ¿Qué es eso? Los alimentos, cuando uno consume un alimento, tiene una velocidad específica en la que entran esos azúcares de ese alimento a la sangre. Dependiendo del alimento, cómo se cocinó y con qué otras cosas se combinan, la velocidad con la que entran esos azúcares a la sangre. Exactamente. Por ejemplo, si se come acompañado de verduras, la velocidad va a ser más lenta. Ahí está, más baja. La fibra que tienen los vegetales enlentece la velocidad de absorción. Esto que parece una cosa medio compleja es muy simple. Lo que tenemos que tener en claro es siempre tratar en todas las comidas que haya vegetales en la comida, que vehiculizan fibra, o alimentos que tienen la fibra propiamente. Por ejemplo, las lentejas es un alimento increíble. Tiene almidones, pero tiene además un buen aporte de fibra. Entonces, la velocidad de entrada a la sangre es diferente. Por ejemplo, el pan. No es lo mismo el pan blanco que el pan con fibra. Siempre vamos a preferir un pan que tenga un agregado de fibra que permita enlentecer la velocidad de absorción de esos almidones, ¿sí? Las frutas son excelentes, al igual que los lácteos descremados, para el desayuno y para colaciones durante el día. Y además se puede aprovechar en esas colaciones del día consumir lácteos descremados. ¿Por qué? Porque así nos ayudan a llegar al total de porciones de calcio necesarias en el día, ¿sí? Lo otro que es bien importante es, esto es un proceso de aprendizaje que tiene la embarazada si no tenía diabetes previamente, es aprender de alimentos. Entonces, por ejemplo, un yogur descremado va a tener lactosa, que es un azúcar, y que lo utilizamos, por ejemplo, como colación. Pero no así el queso. Exacto. Por eso lo traje. El queso no es una buena colación en diabéticos, porque no tiene lactosa, o sea, azúcares. Sí lo podemos utilizar en una comida, en el desayuno, por ejemplo, para llegar al requerimiento cálcico. Por ahora está todo el queso porque no está Alfredo. Por obviamente. En un rato ya desaparece. Y viste que lo traje a último momento y lo distraje con los mellizos. Si no, ya estábamos. Este tipo de detalles que ahora uno lo escucha en su casa y uno dice, upa, qué complejo, al principio es una de las cosas que pone nerviosa a la madre. En realidad lo que hay que tener claro es que es un proceso, se va aprendiendo, ¿sí? Y que se logra una muy buena alimentación y un muy buen control para aquellas madres que solamente lo tienen con una dieta, que llega al control, y no se asusten si tienen que utilizar insulina. Exacto. En realidad, cuando se llega a la insulina es para asegurarse que la madre y el bebé estén mejor, que ese bebé no sea un bebé macrosómico, se le llama gigantes con pies de barro porque crece mucho por la cantidad de azúcar excesiva que hay en sangre, ¿sí? Y esos bebés, lo mejor es asegurarse que tengan un peso controlado al nacer. Entonces, si se tiene que utilizar insulina, que se use insulina, uno se acostumbra y logra una alimentación. Lo que pasa es que a veces digo, claro, no es fácil ante un embarazo que viene aparentemente todo bien, llegamos a las 26 semanas y nos dicen que hay una diabetes gestacional, que aparte... Hay que cambiar el hábito. Claro, y que aparte te dicen que es por el embarazo, que después se va, o sea, estamos hablando de pocas semanas, entonces... Generar todo un cambio, el shock de lo que es este tipo de diagnóstico por unas semanas a veces lleva a que cueste un poco asimilar y decir tengo que cambiar todos estos hábitos. Digo, no vamos a decir que no se le dé importancia, pero a veces puede llegar a quedar un poco más disminuido el tema en esa paciente que le cuesta asumirlo, ¿no? Exacto. Virginia, ¿qué pasa con las carnes? El pescado, pollo, tiene que estar en la frecuencia normal, en la frecuencia que ya hemos hablado en otros casos. Hay que rotarlas. En el embarazo es muy importante el consumo de pescados azules, de pescados grasos, ¿sí? Porque todo el aporte de los omega 3 es bien importante para el desarrollo fetal y para la madre, y también mantenerlo durante la lactancia. Y eso también aporta, junto con las lentejas y otros alimentos, lo que es el aporte de hierro total de la alimentación de la embarazada. Entonces, recordamos, es la alimentación adecuada de un diabético contemplando los requerimientos específicos de un embarazo. ¿Sí? Muy bien, gracias Virginia. Gracias a ustedes. Que Ciro y Lucio están esperando para almorzar a esta hora, claro. Y felicitaciones por esas dos hermosuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Vinieron a visitar hoy. Sí. Más adelante cuando estén más grandes, sí, seguramente van a volver. Van a andar correteando. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española.
primera en salud. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final. ¿Qué programa hoy, eh? Gran programa. Aparte hoy con las visitas que tuvimos, claro, Ciro impecable. Ciro y Lucio, me encantan los nombres, ¿eh? Muy lindos. Divinos. Estamos llegando al último bloque y la idea era compartir con ustedes una especie de test. ¿Sabés lo que es la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo no sé qué es. ¿No? O sea, no tenés memoria. No, sé que bueno, recordamos algunos pequeños datos en periodos breves, ¿no? Memoria a corto plazo o memoria activa también se llama. Es la capacidad de retener en la mente de manera activa datos pequeños. Ahí está, pequeña información y por periodos breves. Esa es la memoria a corto plazo, a diferencia de lo que ocurre con la memoria a largo plazo, en la cual la acumulación de conocimientos que se pueden incorporar como un chip con mucha capacidad. O sea, de manera indefinida se puede guardar mucha información en ese chip cerebral que tenemos adentro de la cabeza. Es distinto a lo que ocurre con la memoria a corto plazo. Y hay un test o una prueba, vayan tomando, antes de poner imágenes, lápiz y papel, para ver qué es lo que pueden recordar. Entonces acá vamos a ver un dibujo, allí lo tienen. Con muchas imágenes. 10 segundos, vamos a tenerlo un poquito más, capaz que le vamos a dar el favor, con todas esas imágenes, y la idea es que una vez que desaparezca esta imagen con todas esas figuras, empiecen a recordar a ver qué es lo que allí tenía. No vale anotar. ¿Te acordás? Antes cuando... A ver. Algunas me acuerdo. A ver, sí. vamos, a ver. ¿Te digo? Sí, sí. ¿Rápido? ¿Ya? A ver. Ya, bueno, perro, gato, hay un pollito, hay championes, hay una pelota, hay tijera, y no me lo aprendí antes por la duda. Hay una pelota. Había conejo, había rosa, espiral, había margarita, ahí está. Bueno, les cuento, la capacidad, o sea, nuestra memoria a corto plazo, está bien si podemos recordar de 7 más menos 2 elementos. Bien. Quiere decir, entre 5 como mínimo y hasta 9, si recordamos más, mucho mejor. Si de todos los elementos que ven ahí recordaron menos de 5, entonces estamos en el horno, como se dice habitualmente. O sea, nuestra memoria a corto plazo está complicada. Hay muchos juegos, habían unos con unas cartas también, me acuerdo que jugaba cuando era chica. Hay mucha variedad. Buenos. Está bueno para entrenar la mente, ¿verdad? La memoria. Y esto se puede diseñar, lo pueden diseñar de manera casera en la casa, poniendo distintas cantidades. Ahora que se vienen las vacaciones de invierno, ¿no? Ahí está, por ejemplo, muchas figuras, todas diferentes, y bueno, jugar a ver qué es lo que pasa y hasta dónde estamos trabajando bien nuestra memoria a corto plazo. Bien, yo pasé la prueba entonces, ¿no? Pasaste la prueba y me consta que no los aprendió antes. Así que no hice trampa. Andamos bien. Hay que ver qué pasa con la memoria a largo plazo. Obviamente que esto es muy o sea, puede haber variaciones individuales por distintas razones. La edad, obviamente el aumento de la edad va atentando contra este tipo de memoria, y también no es lo mismo memorizar fotos que frases, por ejemplo. Cuando las frases son más largas, más complejas, allí se va volviendo más complicado esta memoria a corto plazo. El disco duro no funciona en ese caso. Funciona bien. Bueno, me despido. Entonces, nos vemos el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Ahora tengo noticias. Bueno, las compartimos. Para compartir. Nace el primer bebé de una madre sin ovarios. Una mujer de 31 años sin ovarios ha dado a luz a un bebé después de someterse a un autotrasplante de tejido ovárico. La paciente ingresó en el Hospital Sant Joan de Déu dels Plaguers de Barcelona porque tenía un tumor en uno de los ovarios, que le extirparon. En una revisión posterior, los médicos descubrieron un nuevo tumor en el otro ovario que también le extirparon, pero salvando una parte del tejido ovárico que congelaron. 10 años después, quiso ser madre y los médicos le reimplantaron el tejido conservado de los ovarios, mostrando signos de actividad ovárica al cabo de 4 meses de forma espontánea. Los médicos que llevaron a cabo la exitosa operación aseguran que la misma ha permitido dar a las mujeres oncológicas la posibilidad de ser fértiles y poder procrear. Recibir luz natural por la mañana ayuda a conciliar el sueño de noche. Investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer de Estados Unidos concluyeron que las personas que permanecen encerradas durante la mañana en espacios cerrados tienen mayor trabajo para conciliar el sueño durante la noche. Cuando las personas no se exponen a la luz del día durante 5 días consecutivos, experimentan un retraso de 30 minutos en la secreción de la melatonina, la hormona del sueño que le indica al organismo que ha llegado la hora de irse a dormir.
drrencasa@montecarlotv.com.uy, también a través de Twitter y Facebook, las vías de comunicación con Doctor en Casa. En la medida de las posibilidades vamos respondiendo a las distintas inquietudes, también vamos agendando las propuestas que ustedes nos van realizando. Personalmente disfruto mucho, sobre todo a través de Facebook, respondiendo las preguntas que ustedes hacen, las inquietudes, y bueno, en la medida de las posibilidades vamos respondiendo poco a poco. Vivir en salud es un desafío que realmente vale la pena, como siempre les digo, y recuerden que la prevención es la mejor forma de cuidar su salud. En instantes llegan las noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo sábado. Doctor en Casa es un aporte a la comunidad de Asociación Española, primera en salud.